Letra chica. La vinculación de Mañeto con los torturadores de la familia Greiber. Tiempo argentino. Los documentos que prueban los delitos de lesa humanidad. Mañeto se reunía con los torturadores de los Greiber. El jefe militar que mantenía cautiva a la familia del dueño de Papel Prensa armaba los interrogatorios junto a los directores de Clarín, La Nación y La Razón. Fue en abril de 1977, cuando reinaban el terror y la picana. Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del ejército. La burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba los interrogatorios a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos. 7 y 9 de abril de 1977. Oscar Gallino, general de brigada e interrogador de los Greiber, se reunía con Mañeto, Mitre y Peralta Ramos para tratar el caso de Papel Prensa. El primer documento que publica Tiempo Argentino del 7 de abril de 1977 lleva la firma del oficial superior preventor Oscar Gallino. El militar estaba a cargo de la investigación. Un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Greiber en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del grupo fundador de Papel Prensa. Gallino era general de brigada, un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976 había desempeñado el cargo de subdirector del Centro Clandestino de Detención El Tolueno. En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió, con la anuencia de Videla, que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el oficial instructor, es decir, en el interrogador del caso Greiber. Vale aclarar que los interrogatorios en aquel tiempo se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, solo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel puesto a dedo por el propio Gallino. Bien, tenemos la suerte de tener a Juan Alonso acá, que junto con Cintia Ottaviano fueron los que hicieron esta investigación. Exactamente. Y bueno, ahí veíamos que Gallino cuenta, ustedes consiguen los documentos donde el mismo Gallino cuenta que él se entrevistaba con directores y asesores letrados de estos 3 diarios. Claro. Él no hace nombres. No, es lo que deja reflejado en esos documentos que forman parte de la burocracia interna del ejército, porque hay que acá aclarar qué rol cumple Gallino. Gallino es una especie de inquisidor en esta historia. Es una especie de Torquemada, dirigido y designado por el propio Videla, ¿no? A diferencia de Camps, Camps era el que instrumentaba la tortura en los centros clandestinos de detención y Gallino era el oficial instructor con una jerarquía importante porque en aquel momento era general de brigada. Estos documentos remarcan que el día 7 y el 9 de abril de 1977, Gallino se reúne con los directivos de Clarín, La Nación y La Razón y sus asesores letrados. Y el día 9, lo que es peor, a las 20 horas, ordena, según estos documentos que nosotros hemos publicado en Tiempo Argentino, en la edición del último domingo, los interrogatorios. Obviamente se está refiriendo con esos interrogatorios a la familia Greiber, entre ellos Lidia Papaleo, que estaba detenida, desaparecida y torturada por la patota del general Camps. Ese es el marco, digamos, sí, histórico. Oficial instructor es un cargo que se le da a un tipo que está investigando algo, que instruye una investigación. Ellos, digamos, esto está bien relatado porque si uno al margen de la investigación que nosotros realizamos, que digamos, analizamos más de 300 documentos, nacionales y extranjeros, inclusive los documentos desclasificados del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos, en relación a este caso puntual de Papel Prensa, la dictadura de Greiber, nosotros llegamos a la conclusión de que ellos habían dejado rastros burocráticos, digamos, obsesionados como estaban
por Papel Prensa y los Graiber. Es así como llegamos a esta documentación de Gallino. Pero ¿cómo llegás a Mañeto? Porque él habla de directores y asesores letrados. Claro, ¿qué pasa? Nosotros cuando llegamos a esta documentación quisimos chequear quiénes eran en ese momento los directores de Clarín, La Nación y La Razón. Fuimos al boletín oficial y efectivamente desde febrero de 1977, Mañeto, Mitre y Peralta Ramos ya formaban parte de la cúpula de la dirección de Papel Prensa. Es decir, que Mañeto, Mitre y Peralta Ramos se reunieron con el inquisidor Gallino, que era un viejo represor conocido del ejército, hombre puesto por Videla en una reunión en Casa de Gobierno donde participaron el jefe de la CIDE en aquel momento, el jefe de la Policía Federal y Camps. En la nota que yo leía hoy, Gallino de paso se quedó con algunas propiedades de los Graiber, ¿verdad? ¿Eso es así? Claro, eso venía a ser una especie de segundo capítulo de esta historia de terror, ¿no? Porque nosotros publicamos en la edición del domingo, en Tiempo Argentino, que él pide a las autoridades del Banco Central que dispongan de una serie de valores en efectivo y en cheques que eran propiedad de la familia Graiber y se las deposita a su nombre. Alrededor de 3.173.000 pesos de la época, más unos $21.000, digamos. Ese dinero en efectivo, entre cheques y dinero en efectivo, esos pesos de la época equivaldrían a, digamos, a valores actuales, más o menos se podrían comprar hectáreas en la zona más rica de la Pampa Húmeda. En aquel momento, una hectárea, por ejemplo, en la zona más rica de la Pampa Húmeda salía a $3.300, por ejemplo, ¿no? Es una especie de vuelto que se llevan estos señores en el medio de este clima de terror, ¿no? Recordemos que, según la carta de Rodolfo Walsh, para esa fecha ya habían desaparecido 15.000 argentinos. Claro. Diputada Vázquez. Bueno, creo que se empieza a entender por qué antes, en el 2008, ya cuando estábamos preparándonos para dar la madre de todas las batallas, que era la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisuales, y salir de las reglas de juego de la dictadura, decíamos justamente que no era casual, que el facto había sido dominante, digamos, como rasgo de la cultura en los medios de comunicación en la Argentina. Y que no era casual que habían pasado 25, 26 años sin que eso pudiera ser tocado, sin que de eso se pudiera hablar, porque efectivamente datos, rastros, sospechas, indicios sobre que estas cuestiones habían sucedido, podrían haber sucedido en el momento de la transmisión de Papel Prensa, de la propiedad de Papel Prensa, estaban, circulaban. El tema es que, como conversábamos con él un poquito antes de empezar el programa, me parece que no había habido, no sé si condiciones, pero fundamentalmente creo que no había habido coraje en la dirigencia política argentina para afrontar una cuestión de esta naturaleza. A mí me parece central que en este momento de nuestras vidas la verdad se interrogue sobre la verdad de las cosas. Que hayamos puesto de vuelta sobre el centro del escenario si es verdad o no cómo sucedieron las cosas y dejemos de mirar para el costado, me parece central para la salud de las instituciones argentinas para adelante. Así que creo que la investigación que se está haciendo, por un lado en la justicia, que también es muy saludable la decisión que la presidenta toma en ese sentido y muy atinada, dividir la cuestión, hacer que se investigue en el terreno de la justicia, pero también resolver el presente y el futuro. Es decir, no solamente es la búsqueda de la verdad en sí misma, que como valor estamos perfectamente habilitados para hacerla y nos sentimos con dignidad como para hacerlo, sino también resolver esta situación para adelante y mostrarle al conjunto de la sociedad los efectos concretos que esto trae en la manipulación de la opinión pública, en la manipulación de la información, y fundamentalmente en cómo se armaron los monopolios mediáticos, porque esa transmisión de Papel Prensa fue el detonante del crecimiento económico de Clarín, es decir, el gran salto de Clarín se produce allí, que las conversaciones de estos tres personajes existían, no solamente, digo, es a partir de esta investigación, el propio López lo dice, José Ignacio López en su libro sobre Mañeto, también habla de la cuestión. Y a José Ignacio López, más allá de lo que ahora esté diciendo, hay que leerlo en los silencios. En ese libro, en aquello que no dice, en aquello que calla, pero que se está refiriendo al periodo más sangriento de la dictadura y a cómo pactaban
porque él da cuenta de las reuniones que tenían los directivos de los 3